Son las 2 de la madrugada y la corta apenas existe. Un trazo angosto de asfalto cuarteado, sin postes de luz, sin marcas reflectantes. El parabrisas de la patrulla número 512 tiembla con cada bache, mientras Emiliano sujeta el volante con los nudillos blanquecinos. Las laderas de la Sierra Madre se elevan a ambos lados como paredes de obsidiana. El único testigo de su ronda nocturna es una luna macilenta, hundida tras la bruma de humo de 1000 fogatas clandestinas. 2 años patrullando la nada y esta noche pesa distinto. Algo se adelgaza en el aire, como si la carretera contuviera un aliento podrido que no logro expulsar. De pronto, el fulgor intermitente de luces rojas y azules rasga la oscuridad. Un retén improvisado. Conos naranjas, una camioneta sin placas con una torreta magnética, y 6 figuras con uniformes parchados que parecen haber sido cosidos a mano. Ninguno lleva identificación visible. Emiliano pisa el freno, la patrulla se detiene 30 metros antes del punto. El radio chirría, saturado de ruido. Intenta reportar C4, patrulla 512, posible retén no autorizado en kilómetro 27. La señal se ahoga con un chasquido eléctrico, como si hubiera mordido un cable pelado. Uno de los hombres del retén se acerca. Su linterna barre el interior de la patrulla. Bajo el halo amarillento, Emiliano reconoce un rostro. Carlos El Chivo Godínez, compañero de generación en la academia, declarado caído en cumplimiento del deber 6 meses atrás. El uniformado sonríe, pero sus ojos son de neón muerto. «Bájate, Emi. No vengas a ensuciar la escena». La voz suena hueca, amortiguada por algo que no es un pasamontañas, sino el peso de una fosa recién cavada. Emiliano traga saliva, abre la puerta, y cada grano de arena bajo su suela suena como cristales rotos. Al acercarse al puesto ve un sedán blanco detenido. La familia adentro tiembla. Los uniformados les exigen papeles, registran el maletero, rompen asientos. Una niña abraza un peluche, tiene la mirada hueca de alguien que intuye la muerte tras la cortina. Este operativo no está en la bitácora. Necesito ver la orden firmada. El chivo alza la ceja, se carcajea como si masticara grava. Otro hombre, un gigantesco agente con la insignia arrancada, muestra una credencial vencida. Orden especial de inspección Alfa 13. Es un cartón fotocopiado, acuoso, con tinta corrida. El mismo tipo de papel térmico usado para imprimir recibos de gasolina. De pronto, un silbido corta la noche. Los uniformados arrastran al conductor hasta el arcén, esposan a la mujer, extraen del bolsillo del hombre un fajo de billetes. Todo ocurre en segundos. La niña grita. Nadie la escucha. La familia es empujada hacia un vericueto en la maleza donde reluce una camioneta sin faros. La puerta se cierra, el motor arranca, y el sedán queda huérfano sobre la carretera. Emiliano avanza un paso, pero el chivo le apoya la palma en el pecho. Con la otra mano muestra un radio militar. En la pantalla parpadea la frecuencia de la comandancia de Iguala. No dice nada. No hace falta. El mensaje es claro. El que manda ha bendecido estas sombras. La falsa patrulla se aleja por un camino de terracería. Segundos después, el retén se esfuma. Conos pateados a la cuneta, la camioneta sin placas fundida en la negrura. Solo queda el silencio, roto por el zumbido de los insectos que se reactivan como si alguien hubiese despresurizado la noche. Comandancia municipal, luces fluorescentes enfermas, café rancio, ventiladores que escupen polvo. Emiliano muestra su informe al comandante Benítez, un hombre con bigote prusiano y gestos de feriante a media estafa. El documento vibra en la mano de Emiliano. Benítez lo ojea con desgano. Su mirada se enciende solo cuando ve el nombre de Carlos Godínez. Frota el papel como si quisiera borrar la tinta. Luego lo coloca sobre un cenicero y con la misma parsimonia con la que se rompen promesas lo quema. Esta chamba tiene 2 caminos, mijo. Dicta mientras la llama devora nombres y horas, el que se sigue y el que se termina. El humo asciende como una plegaria blasfema. Emiliano estornuda. El comandante sonríe enseñando la brecha negra entre 2 muelas de oro. Emiliano instala una cámara nocturna GoPro oculta en la rejilla frontal de la patrulla 512. Cada ronda, cada kilómetro, queda registrado en tarjeta SD. El mismo retén aparece 3 noches seguidas, siempre en el mismo punto fantasma, siempre con hombres distintos pero con la misma torreta robada. En uno de los videos la cámara capta a Benítez, sin uniforme, dando órdenes.
Le llaman jefe base. Su voz suena satisfecho, como quien reparte raciones de un festín sangriento. Al revisar las grabaciones cuadro por cuadro, Emiliano detecta matrículas de camionetas. Al consultarlas en la base de datos descubre algo imposible. Los vehículos pertenecen oficialmente a la Fiscalía Regional, pero aparecen reportados como desmantelados desde hace un año, como si la burocracia hubiese firmado su propia coartada. Esa misma noche Emiliano siente que lo siguen al salir de su casa. Un taxi sin pasajeros repite cada giro. Al tercer semáforo el taxi desaparece. Sobre el asiento trasero de su propio coche encuentra un casquillo de bala impecablemente pulido. Su latido se convierte en tambor. Comprende que ya está adentro del pozo sin cuerda para trepar. Emiliano contacta a la periodista Marisela Rojas, conocida por exponer la red de falsos positivos en la montaña de Guerrero. Quedan en un café anónimo junto al mercado municipal de Teloloapan. El suelo pegajoso de cerveza vieja y el olor a ajo disimulan micrófonos. Emiliano le entrega un USB con los videos. Marisela lo guarda en el bolsillo interior de su chamarra. Le promete publicar un especial de largo formato. Antes de irse, le deja un amuleto, una medallita de San Miguel Arcángel con la inscripción No Serviam. Te vas a rebelar contra el infierno mismo, dice, así que mejor lleva a un guerrero. Emiliano sonríe por primera vez en semanas. Marisela aparece muerta en un motel de paso junto a la autopista del Sol. El acta forense lo resume en 8 palabras. Desnucada por caída accidental desde su propia altura. La medallita no está en la escena, ni el USB, ni su libreta de apuntes. En la garganta de Emiliano florece un colibrí de hielo. Esa misma noche recibe un mensaje anónimo. El enemigo no usa pasamontañas, usa placa. Corre adjunta un fragmento de video tomado con su propia GoPro. Emiliano dormido en su cama, la cámara a un palmo de su rostro. El candado de la puerta no estaba forzado. Con el corazón desbocado, Emiliano vacía su cuenta bancaria, poco más de 12,000 pesos. Quema su uniforme en el patio trasero y se afeita la cabeza. Compra un boleto en autobús hacia la frontera con Oaxaca, luego otro hacia Chiapas, y cruza a Guatemala por un paso ciego. En cada terminal siente que lo observa la misma camioneta sin placas, la torreta apagada como un ojo reptiliano. Cambiar de identidad es sencillo cuando nadie busca a un desaparecido. Se hace llamar Adrián Cruz, trabaja de mesero en un bar de Puerto Barrios, duerme en una pensión que huele a salmuera y orina de gato, pero el fantasma del retén lo sigue. Cada claxon a medianoche le recuerda la sirena bastarda de aquella camioneta. Cada sombra agazapada en la esquina podría ser el chivo puliendo su sonrisa. La noche del 1 de noviembre Adrián visita el malecón. Ha comprado un celular desechable. Graba un video selfie iluminado solo por las farolas intermitentes. Sus ojos son carbones humeantes, pero su voz suena firme. Si estás viendo esto significa que sigo vivo. Y significa que los que usaron el uniforme para cazar inocentes aún andan libres. No olviden sus nombres. Benítez, Godínez, Hernández, jefe base. No fueron narcos, fueron policías. Yo también lo fui. El enemigo somos nosotros. Pero no viviré de rodillas. Volveré con pruebas, con nombres reales y números de placa. Porque la carretera no traga cuerpos para siempre. Tarde o temprano los devuelve. Y cuando eso pase hablaremos frente a frente, yo no corro más. Envía el archivo a 15 periodistas de México, Estados Unidos y Europa usando correos cifrados. Luego destruye el teléfono y lo arroja al mar. Kilómetro 27 de la Corta. Noche cerrada, luna sin brillo. Una nueva patrulla municipal se aproxima. 2 agentes novatos bromean sobre fantasmas urbanos. Dicen que aquí te sale un retén pirata que te deja con calzones de fuera. Ríen. Al tomar la curva, el haz de las luces altas revela una hilera de conos naranjas, pero no hay nadie detrás. Ni torreta, ni camioneta, ni figuras uniformadas. Solo el polvo suspendido y un eco metálico, como cadenas arrastrándose sobre grava. Los novatos frenan. El motor tose. Uno de ellos baja. Toma un cono para despejar el paso. La superficie está pegajosa, teñida del rojo negruzco que solo deja la sangre vieja. De pronto, la radio del tablero se enciende sin que nadie la toque. Una voz distorsionada, inconfundible sentencia: el que se sigue y el que se termina. El agente suelta el cono que rebota en cámara lenta. La pantalla de la radio muestra por un instante el nombre del archivo de audio: retenfantasmafinal.mp3.
La carretera exhala un lamento que tritura los nervios. Y luego, como si el asfalto se abriera en una boca hambrienta, las luces de la patrulla parpadean una vez y se extinguen para siempre. Se escuchaban los gritos antes de que se viera lo que pasaba. Fue ese tipo de escándalo que hace que todos miren pero nadie se acerque. Un señor mayor, con una playera blanca ya manchada de sangre, estaba en el suelo tratando de cubrirse el rostro. 2 policías lo pateaban con furia. No fue una revisión de rutina, fue una golpiza. Nadie intervino. La gente apenas miraba desde lejos, tragando su miedo. Yo estaba ahí, a unos 10 metros, y no sé por qué hice lo que hice. Tal vez fue el impulso, tal vez la rabia. Saqué el celular y empecé a grabar. No grité, no me acerqué, solo enfoqué. Suma al rostro del señor. Suma a las botas llenas de sangre. Suma a la patrulla sin placas. 30 segundos. 1 minuto. Luego los oficiales voltearon. Me vieron. Uno de ellos murmuró algo al otro y se fueron dejando al vendedor tirado sin siquiera revisarlo. Esa noche subí el video a mi cuenta con la frase: "Esto pasa en Ecatepec diario. No se queden callados". No tenía seguidores, no esperaba nada. Pero para cuando desperté, tenía más de 100,000 vistas. Para la hora del almuerzo, varios medios lo habían retomado. Me escribieron reporteros, influencers, abogados. Algunos decían que era valiente. Otros me pedían la ubicación exacta. Una chica me ofreció entrevistarme en su podcast. Yo solo pensaba en una cosa, ya lo vieron ellos. Los policías. A las 8 de la noche, cuando regresé del trabajo, la patrulla estaba estacionada frente a mi casa. Apagada, sin luces, sin movimiento. Pero ahí, era la misma. La que no tenía placas. La reconocí por un rayón profundo en la puerta del copiloto. Me temblaron las manos. Entré a casa sin mirar atrás y cerré todas las puertas. Pasé la noche sin dormir, pensando, recordando cada palabra que había dicho, cada comentario. Me metí al baño y vomité. En mi cabeza resonaba una sola frase: "Ya te vieron". Al día siguiente, un oficial se presentó en el taller con una orden. Debía presentarme en el Ministerio Público para dar declaración como testigo. Mi jefe, nervioso, me dijo que fuera, que no tenía nada que temer. "Solo ve, di lo que viste y ya", me dijo. Qué fácil suena eso cuando no eres tú el que tiene la cámara en la mano. Fui, y desde que crucé la puerta supe que había cometido un error. No me hicieron pasar a ninguna sala. Me llevaron directo por una puerta trasera, escaleras abajo, a un cuarto sin ventanas, con una silla de plástico en el centro y un foco que parpadeaba. Me hicieron apagar el celular. No me permitieron hacer llamadas, no firmé nada, solo me senté y esperé. 2 hombres entraron. No vestían uniforme. Uno traía una chamarra con el logo del Estado de México. El otro fumaba. Me hablaron como si fuéramos viejos conocidos. Me preguntaron por el video. ¿Por qué lo grabé? ¿Qué quería conseguir con eso? Les dije que solo quería mostrar lo que había pasado, que eso no estaba bien. Se rieron. Uno de ellos se inclinó hacia mí y me dijo: "¿Y tú quién eres, pendejito? ¿Crees que porque tienes un celular ya eres periodista o qué?". Me golpearon. Nada que me dejara marcas visibles, solo donde no se ve. Riñones, costillas, abdomen. Me escupieron, me tomaron del cuello y me dijeron que ya sabían dónde vivía, dónde trabajaba, y que si no cooperaba me iban a meter en una carpeta por narcomenudeo. "Te vamos a aventar en un operativo, y ahí sí, a ver quién te defiende". No lloré, no grité, solo me dejé caer. Me subieron a una camioneta sin logotipos. Me cubrieron los ojos. Me llevaron a algún lugar lejos porque sentí que el camino duró más de 1 hora. Cuando me bajaron, el aire olía a gasolina y polvo. Me sentaron en una silla de madera. No hablaban mucho, solo decían: "A ver si ahora quieres grabar, cabrón". Luego entró un hombre al que no le vi la cara. Me habló calmado, como si estuviera explicando una receta. Me dijo que lo que iba a pasar era muy simple. Iba a grabar un video mirando a la cámara diciendo que el video original era falso, que lo había manipulado con edición, que había recibido dinero por publicarlo. Nada más eso, dilo bien, sin pausas, una sola toma. Me negué. Una vez. Solo una. Después me dejaron ahí. Solo. Me pusieron grabaciones. Audios, gritos, golpes, sonidos de tortura. Luego una voz de mujer llorando. Luego una risa distorsionada. Me metieron en una celda de metal sin colchón. Me dejaron sin comida. Me tiraron agua en la cara cada vez que cerraba los ojos.
2 días después ya estaba listo para hacer lo que me pidieran. Grabé el video, palabra por palabra, como ellos querían, con mirada baja, con voz temblorosa. Dije que me había equivocado, que todo era mentira, que pedía perdón. Me dieron un cigarro, me dejaron bañarme, me regresaron a la ciudad. Cuando desperté en mi cama al día siguiente no sabía si había soñado todo. Pero tenía moretones en las costillas, un dolor sordo en el cuello y una nota debajo de la puerta, un simple papel doblado en 4. Decía: bien dicho, camarógrafo. A veces es mejor mirar al suelo. Después de eso no volví a ser el mismo. Perdí mi trabajo porque dijeron que había problemas de seguridad si me quedaba. Nadie me volvió a escribir. La gente me miraba raro, como si yo hubiera hecho algo malo, como si el traidor fuera yo. Empecé a tomar. No podía dormir. Soñaba con la patrulla afuera. Soñaba con el foco parpadeando. Soñaba con los gritos de la mujer del audio, con el cigarro que me dieron al final. Pensé en irme del país, pero ¿a dónde va uno cuando no tiene nada? Solo me fui borrando. Dejé redes sociales. Cambié de número. Me volví invisible. A veces pienso que es lo único que uno puede hacer cuando vive en un lugar donde grabar es más peligroso que disparar. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó con aquel video viral, solo me encojo de hombros. A veces miento. Digo que no era yo, o que fue un montaje. Pero lo que más me duele es cuando alguien me dice con esperanza: oye, ¿y tú crees que sirve de algo grabar a los policías? Y yo me quedo callado un segundo. Luego sonrío, les pongo una mano en el hombro y les digo la verdad. No todos tienen la suerte de volver. No eran ni las 10 de la noche cuando Rodrigo decidió salir. Lo pensó muchas veces. Tenía miedo, claro. No solo por el virus que parecía flotar en el aire como una sentencia invisible, sino por la extraña calma que se respiraba en las calles. Guadalajara parecía otra ciudad desde que se decretó el toque de queda no oficial, ese que nadie firmó pero todos entendieron. Si salías de noche, era bajo tu propio riesgo. Pero su abuela no podía esperar. La señora Elena, de casi 80 años, estaba jadeando, aferrada al respaldo del sillón como si se estuviera ahogando. Su presión estaba por las nubes y los medicamentos que tomaba se habían terminado justo esa tarde. Rodrigo llamó a varias farmacias. Solo una del centro tenía lo que necesitaba. A pie sería casi 1 hora de ida y otra de vuelta. Se puso la sudadera con capucha, cubrebocas, y salió. Con el miedo agazapado en la garganta, cruzó calles desiertas y banquetas húmedas. Solo el zumbido eléctrico de las lámparas mal alumbradas lo acompañaba. Llevaba los audífonos puestos, pero no reproducía música. Solo los usaba como excusa para no mirar a nadie, para fingir que estaba distraído. Pasó por el Parque Rojo, ese donde antes había niños y parejas y patinadores. Ahora solo había silencio y un perro flaco olfateando entre los arbustos. La ciudad tenía esa sensación de estar dormida con un ojo abierto. A las afueras de una tienda cerrada vio un coche con las luces apagadas. Alguien adentro fumaba. No se detuvo. Compró los medicamentos y emprendió el regreso. No había pasado ni 10 minutos cuando la camioneta apareció. Era blanca, grande, sin placas. Se le emparejó con la lentitud de una amenaza. Los vidrios polarizados bajaron solo unos centímetros. ¿A dónde vas, cabrón?, gritó una voz ronca desde el asiento del copiloto. Rodrigo dudó. No sabía si correr o contestar. Intentó explicar que su abuela estaba enferma, que solo fue por sus pastillas. Levantó la bolsa con el nombre de la farmacia como si eso lo inmunizara. Pero la puerta se abrió de golpe. 3 hombres bajaron, 2 con uniforme policial. El tercero solo con un chaleco antibalas y botas negras. Lo empujaron contra la reja de una casa cerrada. Lo revisaron. Le quitaron el celular, los audífonos, la bolsa con los medicamentos, hasta los 100 pesos arrugados que llevaba en la sudadera. ¿Y este qué? ¿Qué traes, vato? ¿De cuál cartel eres? No, yo no. Solo vengo de la farmacia. Lo juro. ¿Y por qué tan tarde? ¿Quién sale a esta hora? ¿Vienes de entregar algo o qué? Lo subieron a la fuerza. Uno le metió un puñetazo en el estómago para callarlo. El aire se le fue de golpe. La camioneta arrancó sin más, directo hacia el oriente. No supo cuánto tiempo pasó. En algún punto se le cayó el cubrebocas y lo amarraron de muñecas con unas bridas. Uno de los tipos lo grabó con un celular mientras le preguntaba por nombres, direcciones, barrios. Le metieron una linterna en la cara mientras lo pateaban en el piso del vehículo.
No sabía si era peor el dolor o la humillación. Cuando lo bajaron, no había faroles, solo tierra suelta y árboles retorcidos. Estaban lejos, muy lejos. Sintió el vacío del campo abierto y el miedo lo agarró del cuello como una soga. Lo tiraron al suelo, le quitaron los tenis, le rompieron la playera y lo dejaron ahí, en calzones y sudadera rota. «Corre, pendejo», le dijeron, «y no te atrevas a voltear». Lo hizo. Corrió con los pies desnudos sobre la grava con las costillas ardiendo, sin saber si era una trampa o la única oportunidad de sobrevivir. Cuando volteó, la camioneta ya no estaba. Solo el cielo negro y el ulular lejano de algún ave nocturna. Caminó durante horas. La madrugada estaba helada y los caminos se bifurcaban como venas muertas. A lo lejos, los ladridos de perros y los destellos de alguna fogata le indicaban que había casas, pero no se atrevía a pedir ayuda. No podía arriesgarse a caer con alguien peor. Cuando por fin llegó a la zona urbana, los primeros camiones apenas salían del paradero. Nadie lo miró, nadie preguntó. Subió al vagón con una moneda que había escondido en el dobladillo del pantalón, la única que no le habían robado. Llegó a casa al amanecer. Su abuela ya estaba dormida, con una toalla húmeda en la frente. La vecina la había ayudado. Rodrigo se encerró en el baño, se miró en el espejo. Tenía un ojo morado, la nariz hinchada y la cara cubierta de rasguños. Se duchó en silencio. No lloró, no habló, no denunció. En los días siguientes, cuando le preguntaban qué le había pasado, decía que fue un asalto, que lo encañonaron, que lo agarraron entre varios. Mentía con habilidad, pero cada noche despertaba con el sonido de una camioneta blanca pasando por la calle. Cada vez que escuchaba una sirena, el estómago se le contraía. No podía evitarlo. Tiempo después, intentó contarle a un amigo. El tipo le respondió con un encogimiento de hombros. Pues es que también, ¿quién se pone a salir a esas horas? Desde entonces ya no habla del tema, ya no sale de noche, ya no cree en uniformes. Y cada vez que ve una patrulla pasar por su calle no piensa en protección, no piensa en justicia, solo piensa en una cosa, sobrevivir. Me llamo Matías. Tengo 16 años y nací en el barrio de Tepito, donde la vida se siente en los huesos y la muerte se escucha desde lejos. No crecí entre lujos ni promesas, sino entre puestos de fayuca, cumbias a todo volumen, y el eco de sirenas que siempre anuncian desgracia. Desde hace unos meses ayudo a mi mamá a vender ropa en un tianguis que se arma en la calle de Tenochtitlán. Es su forma de salir adelante después de que mi papá se largó. Ella carga los bultos, regatea con los clientes y pelea con los inspectores como si llevara fuego en la garganta. Yo monto el puesto, cobro y, a veces, cuando no hay mucho que hacer, saco mi celular y grabo lo que pasa a mi alrededor. No por ocio. Lo hacía para subir contenido a mi canal de YouTube. Nada muy producido, solo la vida real en Tepito lo llamaba. Documentaba lo que nadie quiere ver, pero todos morbosamente buscan. Los operativos, las broncas, las injusticias. No era famoso, pero mis videos ya tenían sus visitas, sobre todo cuando captaba algo fuerte. Ese día empezó como cualquier otro. Eran casi las 11 y mi madre estaba regateando con una señora por una blusa. Yo me había apartado un poco buscando señal para subir unos clips desde la esquina. Fue ahí cuando vi algo que me hizo frenar. 2 policías, uno alto con cara de fastidio, el otro bajo, más joven, pero con los ojos muertos, tenían acorralado a un chavo contra una cortina metálica. El morro gritaba que no traía nada, que solo venía a comprar tenis, pero los polis no escuchaban. Uno lo azotó contra el metal, el otro lo revisaba a golpes. Nadie intervenía, solo miraban. Saqué mi celular y comencé a grabar desde detrás de un poste. Me temblaban las manos. Se escuchaban los quejidos del chavo, los insultos, los golpes secos. El corazón me latía en la garganta. De pronto, el alto volteó. Me vio. Caminó directo hacia mí. Yo intenté guardar el celular, pero ya era tarde. «¿Qué estás haciendo, cabrón?», me soltó mientras me jalaba del cuello de la sudadera. No pude responder. El otro policía llegó por detrás. Me torcieron el brazo, me quitaron el teléfono y lo revisaron. Cuando vieron el video, se rieron entre dientes. Pero no fue una risa de alivio. Fue una risa oscura, hueca, como la de alguien que sabe que puede hacer lo que quiera. «¿Así que eres youtuber?», preguntó el más joven. «¿Quieres hacerte famoso?».
Me llevaron a empujones entre los puestos. Mi mamá me vio, gritó mi nombre, pero uno de los policías le mostró la pistola en la cintura sin sacarla. Ella se quedó quieta, con los ojos clavados en los míos. Me subieron a una patrulla sin placas. Dentro olía a sudor y miedo. Uno de ellos me dijo, sin rodeos, si ese video se filtra, apareces muerto en una banqueta. ¿Te quedó claro? Asentí, apenas podía respirar. El miedo me había invadido por completo. No era el miedo a un golpe, era miedo de verdad, del que te paraliza, del que no se te quita nunca. Me llevaron a un callejón detrás de la Merced. Me tiraron al suelo, me patearon la espalda, me rompieron el celular contra la pared. Luego me arrojaron el aparato hecho pedazos y se fueron como si nada. Tardé casi una hora en poder levantarme. Volví a casa sin decir una palabra. Mi mamá me miró y no preguntó nada, solo me abrazó. Supo. Esa noche, con los dedos hinchados, saqué la tarjeta de memoria del celular roto. Copié el video a una USB y lo guardé en una caja de zapatos, entre calcetines viejos y fotos de la escuela primaria. Me senté frente a la computadora con la idea de subirlo, de denunciar, de mostrarle al mundo lo que pasa aquí, pero no pude. Cada vez que movía el cursor hacia publicar, recordaba esa frase. Apareces muerto en una banqueta. Borré el canal. Eliminé los otros videos. Cerré las redes. Apagué la computadora. Pasaron semanas, luego meses. No volví a grabar nada. El celular nuevo que logré conseguir solo lo uso para lo básico. Cuando en la calle alguien grita, yo bajo la mirada. Cuando una patrulla pasa, me hago pequeño. A veces pienso en aquel chavo que estaban golpeando. No sé si vivió, si lo soltaron, si también lo amenazaron, o si su cuerpo fue uno de los tantos que aparecen en el río o entre la basura. Otras veces pienso en la caja de zapatos, en esa USB que sigue ahí esperando. A veces en noches silenciosas me levanto, abro la caja, la tomo entre las manos y me quedo mirándola como si quemara, pero nunca la conecto. Porque en este barrio el silencio no es cobardía, es un mecanismo de defensa, es supervivencia. No hablo de lo que me pasó, ni con mi madre, ni con mis amigos, ni conmigo mismo. Solo camino. Obedezco. Simulo. Sobrevivo. Hace poco, unos chavitos del barrio me preguntaron por qué dejé de grabar. Uno de ellos me dijo que quería ser como yo, que quería mostrar la realidad de Tepito, que tenía un canal y apenas 100 suscriptores. Yo solo lo miré y le dije, tené cuidado, carnal. Aquí la neta cuesta más que la vida. Porque aprendí que en estas calles donde todo suena, grita y vibra, el verdadero horror no es lo que se ve, es lo que se calla, y en Tepito todos lo saben. El silencio no es un defecto, es un escudo. La Sierra de Guerrero esconde pueblos que no figuran en los mapas, gente que nace, trabaja y muere entre cerros y caminos de tierra sin esperar que el Estado los salve. No hay luz continua, no hay médicos fijos, pero hay tranquilidad, o había. El pueblo donde crecí era de esos. Pequeño, de apenas 50 casas. Un caserío colgado en la montaña con una escuela, una cancha de cemento mal nivelado, una iglesia sin campanas y un altavoz viejo amarrado a un poste de madera que anunciaba cada muerte y cada misa. Aquí todo se sabe, aunque nadie lo diga. Si alguien desaparece, ya se sospecha por dónde. Si un helicóptero sobrevuela 2 veces seguidas, se prepara agua con azúcar, por si viene lo peor. No hay ejército, no hay guardia nacional, solo estamos nosotros. El problema empezó una mañana de octubre. La niebla no se había disipado todavía cuando llegaron 3 patrullas, blancas, blindadas, con las letras deslavadas de policía estatal apenas visibles. No venían con sirenas, sino con altavoces que repetían que estaban aquí para protegernos, pero nadie salió a recibirlos. Yo los vi desde la entrada de mi casa, sentado junto a mi madre. Ella dejó de coser y bajó la mirada, como si ese gesto pudiera hacerlos desaparecer. El polvo se levantó a su paso. Se detuvieron frente a la cancha y bajaron como si fueran los dueños del lugar. Uno traía una gorra militar, otro, un chaleco antibalas con manchas de pintura roja. Todos iban armados hasta los dientes. Lo supe de inmediato, no eran policías. Los verdaderos llegan, registran, preguntan por nombres y luego se largan. Estos se instalaron. Pusieron vigilancia en la entrada del pueblo, se adueñaron del salón de la escuela y comenzaron a llamar a los hombres del pueblo compas o mijos, como si eso suavizara sus órdenes. La primera noche nadie durmió.
El sonido de sus radios, los pasos, las risas, los gritos. Se oía música norteña a todo volumen mezclada con amenazas sueltas. Aquí el que no coopera desaparece, dijo uno carcajeándose. Nadie respondió. Nadie se atrevía. Yo sentí como algo se partía dentro de mí cuando reconocí a uno de ellos. No por su voz, no por sus botas. Lo reconocí por sus ojos. Era el mismo que años atrás se había llevado a mi cuñado. Lo ejecutaron a balazos cerca del río. Su cuerpo apareció 3 días después, sin cabeza. El caso, según dijeron en su momento, fue entre bandas. Pero yo lo vi bien esa vez, y ahora de nuevo ahí estaba. Como si nada. Como si la muerte no tuviera memoria. Los días pasaron. El miedo se volvió rutina. Nadie salía después de las 6. Las mujeres se cubrían el rostro cuando pasaban junto a ellos. La tienda cerró. La iglesia también. Los niños dejaron de ir a clases porque la escuela ya era su cuartel. Cada tanto se escuchaban gritos por las noches. Alguien era interrogado, humillado o golpeado. Pero todos aprendimos a hacernos sordos. Hasta que un día, la chispa estalló. Luisito tenía 17 años. Era callado, flaco, trabajaba con su papá en la milpa. Nunca salía solo. Pero esa mañana fue al arroyo por agua y no regresó. Su madre, doña Meli, fue a buscarlo. Lo encontró amarrado a un poste, con los ojos vendados, y a los tipos alrededor burlándose de él. Decían que lo habían visto sacando fotos, que era halcón, que seguro trabajaba para un grupo rival. En menos de 1 hora, la noticia se regó por el pueblo. La mayoría no dijo nada. Pero algunos hombres, esos que han visto morir a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, empezaron a reunirse. Con machetes, con palas, con escopetas viejas que solo disparan si se les reza. Yo estaba entre ellos, no por valentía, sino por rabia. Porque cuando tu dignidad es pisoteada tantas veces, llega un punto en que ya no te importa si vas a morir. Solo te importa no seguir tragando el miedo. Esa noche no hubo disparos, solo pasos, sombras y una calma que dolía en los oídos. Fuimos hacia la escuela. Doña Meli iba adelante, con una cobija en la mano. Lloraba sin hacer ruido. Cuando llegamos no dijimos nada. Solo abrimos la puerta, y los vimos. Jugando a las cartas, tomando cerveza, con los rifles sobre la mesa. El que yo conocía, el asesino de mi cuñado, fue el primero en levantarse. Le apuntó a uno de nosotros y gritó algo que no recuerdo. Pero nadie se movió, nadie retrocedió. Fue entonces cuando entendieron que no íbamos a suplicar. No sé quién dio el primer golpe. Pero los falsos policías se miraron entre ellos, confundidos. No sabían si disparar o correr. No estaban preparados para eso. Ellos mandan cuando el pueblo está arrodillado. Pero no cuando se levanta. Uno de ellos gritó que vendrían refuerzos. Otro dijo que no valía la pena morir por un pinche rancho olvidado. Y entonces pasó lo impensable. Se fueron. Subieron a sus patrullas y se largaron como llegaron. Sin dar explicaciones, sin disparar una sola bala. Después de eso, el silencio volvió, pero era otro. Un silencio pesado, cargado, como si las piedras mismas del pueblo supieran que algo profundo había cambiado. La escuela quedó vacía. La cancha volvió a llenarse de polvo. Nadie celebró. Nadie cantó. Solo nos miramos unos a otros, sabiendo que, aunque los habíamos sacado, podían regresar en cualquier momento. Con más, con peores. Desde ese día, algunos se fueron del pueblo. Otros volvieron a sus trabajos con la cabeza baja. Y los que quedamos aprendimos a hablar menos, a no mencionar lo que ocurrió, a guardar todo en la memoria. Porque si algo aprendimos es que aquí, en Guerrero, sobrevivir es más urgente que denunciar. Han pasado 3 años desde aquella noche. Luisito ya no vive aquí. Su familia se fue a vivir con unos parientes en Chilpancingo. A veces manda mensajes, pero nunca menciona nada de lo que pasó. Doña Meli tampoco. Perdió el habla por semanas después del incidente. Ahora se sienta en la puerta de su nueva casa a ver pasar los días, como si esperara a que el tiempo borre lo que el miedo tatuó en sus huesos. La escuela nunca volvió a funcionar. Nadie quiso volver a entrar. A veces se oyen ruidos adentro por las noches. Voces que murmuran, pasos secos, radios que suenan sin señal. Dicen que son alucinaciones, que es el trauma. Pero también dicen que una vez, un niño que se metió a jugar ahí salió corriendo, temblando, asegurando que adentro había hombres con uniformes sin rostro.
La verdad, nadie se atreve a verificarlo. Los hombres que empuñaron machetes esa noche ya no hablan entre sí. No porque se odien, sino porque compartir algo así une, pero también divide. Nadie quiere recordar. Nadie quiere ser el que mencione lo que todos tratan de enterrar. A mí me cuesta dormir. Sueño con ellos, con las patrullas blancas subiendo por la brecha como sombras en la niebla. A veces me despierto temblando, seguro de que están de vuelta, que esta vez no se irán sin disparar. Por eso tengo una mochila lista, con algo de ropa, documentos falsos y la dirección de un amigo en Oaxaca que me debe un favor. Por si me toca huir, porque aunque se fueron, dejaron algo enterrado. No cuerpos, no armas. Dejaron miedo, miedo que germina y se propaga, que se mete en las paredes, en los pozos, en los rezos. Miedo que nadie dice en voz alta, pero todos sienten. A veces llegan rumores. Que en otro pueblo más arriba, los mismos hombres aparecieron. Que allá sí dispararon. Que allá sí se llevaron gente. Y uno agradece, con culpa, que esta vez no nos tocó. Pero también se pregunta cuándo será la próxima. No hay justicia. Nunca vino nadie a investigar. Las autoridades estatales negaron haber enviado patrullas a esta zona. Dijeron que se trató de criminales con uniformes clonados, que los responsables serían localizados. Pero nunca hubo una sola orden de captura. Nadie vino a tomar testimonio. Nadie preguntó por los nombres, porque aquí la ley también tiene miedo. Y entonces solo nos queda el silencio. Un silencio espeso, que no es cobardía. Es una estrategia de vida. Aquí, en estos pueblos que parecen dormidos, el silencio es una trinchera. Es la forma en que nos cuidamos entre nosotros. Porque si hablas, si denuncias, si levantas la voz, terminas bajo tierra. Y ni las campanas de la iglesia, si aún sonaran, podrían recordarte. Por eso ya no hablo del tipo que mató a mi cuñado. No lo busco, no lo nombro. Sé que sigue vivo. Sé que a veces pasa por aquí disfrazado de autoridad, con su arma y su placa falsa. Pero yo bajo la mirada. Lo ignoro, como todos. No porque lo perdone, sino porque aprendí que en este país la dignidad no te salva. El coraje no te defiende. Y la justicia no existe en los cerros donde el Estado no llega. Aquí, en Guerrero, la memoria es la única forma de resistencia que no te mata. Porque el olvido nos hace cómplices, pero hablar en voz alta nos convierte en cadáveres. Yo recuerdo. Yo sigo vivo. Y eso, en este rincón de la sierra, ya es una victoria. Habían pasado las 11 de la noche cuando David Trejo aceptó el último viaje en la aplicación. La tarifa dinámica prometía cerrar el día con broche de oro. Un traslado corto desde la colonia Portales hasta la Narvarte. Había llovido sin descanso durante la tarde y la humedad pegada al pavimento devolvía reflejos amarillos de los faroles, distorsionados como si la ciudad se hubiera bañado en aceite viejo. David se frotó los ojos, cansado. Llevaba 12 horas consecutivas conduciendo su Aveo gris, con el asiento impregnado del olor dulzón del aromatizante de vainilla que colgaba del espejo retrovisor. El GPS marcaba ruta directa por Calzada de Tlalpan, pero justo antes de incorporarse al viaducto, notó a lo lejos un retén improvisado. 2 conos naranjas y una patrulla de tránsito blanca con franjas verdes bloqueaban la lateral. La luz estroboscópica azul y roja palpitaba sobre el parabrisas mojado, multiplicándose en los charcos. No era un punto oficial. David podía reconocerlos a kilómetros de distancia, pero la radio de la policía capitalina callaba sobre revisiones nocturnas. Masticó un presentimiento amargo. Algo olía rancio, y no era el aromatizante. El pasajero aún no había subido, ni siquiera lo había marcado llegando. Así que David redujo velocidad para no pasar de largo y recibir una penalización. Esa duda lo condenó. Un agente con chaleco fluorescente se adelantó al carril y le señaló que se detuviera. Su rostro permanecía oculto tras el borde de una capucha negra, pero los ojos brillaban como cuentas de vidrio bajo la lluvia. «Buenas noches, jefe. Rutina de verificación. Traiga sus documentos», ordenó con voz mecánica, como quien recita una frase memorizada sin emoción alguna. David obedeció. Extendió la tarjeta de circulación y su licencia tipo B. Mientras el agente revisaba, un segundo policía, más corpulento, con barba poblada y brazos tatuados, rodeó el vehículo apuntando con su linterna al cofre y la matrícula trasera. «¿Es usted conductor de plataforma?»,
Preguntó el del chaleco. Sí, oficial. Mire, tenemos un reporte. Su holograma de verificación ambiental está alterado. La acusación le cayó como un golpe seco. David conocía a detalle cada sello. Pasaba la verificación puntual por miedo a las multas. No puede ser, lo obtuve legalmente hace 2 meses, replicó manteniendo un tono sereno. El agente examinó la calcomanía con teatralidad, haciendo chasquear la lengua. Pues aquí parece clonada, joven, pero podemos arreglarlo, dijo en voz baja sin devolverle los documentos. Ya sabe, una cooperación para evitar el corralón y horas de papeleo. Los relámpagos le rebanaron el cielo con resplandores blancos. David pensó en el pasajero cancelando, en la comisión perdida en el día maldito que cerraría todavía peor. Pero se negó. No había cometido ninguna falta. No, oficial. Lléveme a donde deba ir, pero no voy a dar mordida. El policía sonrió con una paciencia fría, opaca. Golpeó la puerta del conductor con 2 nudillos y extendió la mano abierta, como esperando limosna. Última oportunidad. Cooperación, sí o no. Number. En lugar de replicar, el agente abrió la puerta súbitamente. No tuvo tiempo de bloquearla. Y manoteó el celular que David llevaba en la repisa del tablero. «Hey, es propiedad mía», exclamó. «Lo necesitamos para corroborar el registro del holograma», mintió el barbado, asomándose por la ventanilla del copiloto. «Y de paso, ver si no trae cosas peligrosas en las aplicaciones». David experimentó un vértigo corrosivo. Sin teléfono quedaba indefenso, sin pruebas, sin GPS, sin auxilio. Otro coche se acercó, frenó al ver la escena y dio vuelta para evitar el retén fantasma. La calle se hizo desierto, techo de nubes bajas, agua chorreando por los limpiaparabrisas. Los oficiales se miraron, cómplices, como chacales que han encontrado carne suave. Le ordenaron bajar del auto. La patrulla detrás de los conos parpadeaba y olía a humedad y gasolina. Dentro, un radio crepitaba estática y rancheras distorsionadas. «Caíste en lo peor de la noche, socio», susurró el barbado empujándolo hacia la banqueta. «No nos hagas perder tiempo». David temblaba, no de frío sino de impotencia. Así empezó la extorsión. Lo condujeron a la parte trasera de la patrulla, donde el chaleco fluorescente usó una navaja para desprender la calcomanía del parabrisas. Rasgó plástico y pegamento, dejando una cicatriz circular en el cristal. «Evidencia de alteración», se burló. Un rayo iluminó los tatuajes del barbado, calaveras sonrientes, víboras rodeando pistolas. No eran símbolos de transición, sino advertencias. David recordó las historias de colegas golpeados, despojados de automóviles, hallados en barrancos del Ajusco. La adrenalina le hinchó la garganta. 500 pesos y aquí no pasó nada, dictó el chaleco con tono de contador. Solo traigo 300, confesó David, pese a que su billetera contenía 550. No era cobardía, era un último intento de resistencia. Los 300 y tu celular. Te lo regresamos cuando comprobemos que no está contaminado. El cielo rugió. No, repitió David, y notó que su voz salía como un gemido hueco. El barbado le plantó la palma en el pecho y lo obligó a retroceder hasta que su espalda chocó con la defensa de la patrulla. ¿Sabes qué hacen en el Torito con los que dan hologramas clonados? Le escupió al oído. Te encierran 72 horas, sin derecho a fianza. Se pone fea la cosa allá adentro. Muy fea. David imaginó la celda fría, los borrachos roncando, la vergüenza de llamar a su madre a las 3 de la mañana. Su mente viajó a un sótano oscuro, lleno de ratas, donde la policía podía desaparecerlo como tantas veces había leído. Sacó los 300 pesos. El chaleco los dobló con calma, los envolvió en una bolsa plástica y los deslizó dentro del chaleco, junto a un fajo de billetes húmedos. Luego abrió la puerta de la patrulla, arrojó el teléfono en el asiento y le indicó que se fuera. «Vete, y que nadie te vuelva a ver con esa actitud, conductor». David regresó al auto, despojado de dignidad. El limpiaparabrisas marcaba ritmos suicidas. Arrancó a ciegas, la pantalla del tablero sin GPS, la mano derecha temblando en la palanca, la cicatriz circular del parabrisas mirándolo como un ojo hueco. Al llegar a casa, un departamento económico en la colonia Doctores, se lavó las manos durante 15 minutos, como si pudiera borrar la impresión de los dedos del barbado.
Se tumbó en la cama sin quitarse los zapatos. Escuchó la lluvia golpear la lámina del patio, cada gota como un eco de la risa de los policías. Mi nombre es Alejandra Duarte. Trabajo limpiando casas en Ciudad Juárez desde hace más de una década. Nunca tuve lujos ni grandes metas, solo una, que a mi hijo Darío no le faltara lo que a mí me sobró de niña, miedo. Tenía 17 años. Estaba flaco, terco y lleno de ideas. Lo que más quería era una bicicleta nueva, de esas de cambios. Yo le decía que esperara, que cuando limpiara suficientes departamentos, la tendría. Pero era impaciente. Todos los adolescentes lo son. Así que juntó para una usada, la pintó de rojo y la dejaba siempre afuera, como si fuera un trofeo. Ese lunes, 7:40 de la mañana, fue la última vez que lo vi montarla. Yo me iba a trabajar, él al CS Site. Voy a lo de Carmelo y me lanzo al metro, gritó desde la puerta. No llegó ni a la esquina. A las 10 recibí una llamada. Me decían que lo habían detenido, que una patrulla lo levantó cerca del Oxxo por actitud sospechosa, que lo iban a llevar a la estación de policía, que me tranquilizara. No me tranquilicé. Fui a la estación y me dijeron que ahí no había ningún Darío, que no tenían registro de su entrada, que revisara en hospitales por si se había puesto nervioso. Me miraban como si ya supieran el final, pero me dejaban actuar, como en una mala obra de teatro. Pasé 2 días recorriendo clínicas, haciendo llamadas, pegando hojas con su foto en los postes. En todas partes recibía la misma mirada. Esa mirada que sabe algo pero no dice nada. Esa mirada cobarde, esa que se entrena. Al tercer día, alguien me llamó desde un número oculto. «Revise el CEMEFO», dijo una voz ronca. «Ahí entra todo lo que no conviene que esté afuera». Me temblaron las piernas, pero fui. Llevé la foto de Darío, los papeles del seguro, su CURP, hasta su cartilla. En la entrada el guardia ni me miró. «Sala 4», dijo. «Hay un ingreso sin identificar». Lo vi. Era mi hijo. Su rostro desfigurado, los labios morados, marcas de esposas en las muñecas, hematomas en la espalda, costillas rotas. Yo conozco su cuerpo. Lo parí, lo crié, lo cuidé. Ese cuerpo no murió, naturalmente. Pero el papel decía otra cosa. Quise gritar, quise romper algo, pero no grité, no lloré. Solo pregunté, ¿quién firmó esto? Me dijeron que era un tal doctor Emiliano Hernández, pero que no estaba disponible. Ya está certificado, me dijeron. No hay nada más que hacer. La burocracia entierra la verdad en papel sellado. Me negué a firmar el acta de defunción. Me negué a recibir el cuerpo. Me planté en el CEMEFO 3 días seguidos con una cartulina en la espalda. A mi hijo lo mató la policía y lo firmó un médico. Nadie me escuchó, pero alguien sí me vio. Una joven periodista, Natalia Rosas, se acercó. «Estoy haciendo una investigación sobre detenciones ilegales en Juárez», me dijo. «No está sola». Grabó mi testimonio. Tomó fotos de las marcas en el cuerpo de Darío. Me prometió que sacaría el caso en su portal. Esa noche me sentí por primera vez menos sola. Duró poco. Al día siguiente, su número ya no contestaba. Mandé mensajes, llamé, esperé. Nada. Busqué su nombre en internet, su sitio web, sus redes. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Como si hubiera sido parte de una alucinación. Entonces comenzaron los murmullos. Un vecino me tocó la puerta una noche. «Agua sale. Ya preguntaron por ti. Unos en camioneta negra. Mejor borra esos carteles al día siguiente». En mi puerta había una bolsa con mi eterol en polvo y un papel escrito a mano. «A Darío ya lo enterramos. Tú decides si lo sigues». Fui a la Comisión de Derechos Humanos. Me atendieron 3 minutos. «Estamos saturados, señora», me dijeron. «Si la muerte fue natural, no hay base para denuncia. Pero puede presentar un amparo si desea, aunque no garantiza mucho». Pedí ayuda legal. Me hablaron de costos, trámites, tiempos que yo no tenía. Costos que no podía cubrir. Les dije que el cuerpo tenía signos de tortura. Me dijeron, ¿tiene pruebas? Sí, las tenía. El video que Natalia grabó, las fotos. Pero todo se fue con ella. Solo conservo una copia borrosa que me mandó por WhatsApp. La tengo guardada en un USB. La escondí en la tapa falsa de una lata de leche, bajo el fregadero. No me atrevo a subirla. No después de lo de la bolsa negra. No después de ver una patrulla sin placas estacionarse frente a mi casa 2 noches seguidas. Desde entonces vivo en modo alerta. Me persigno cuando suena una sirena.
Me paralizo cuando tocan la puerta. Me despierto a las 3 de la mañana con la imagen del rostro morado de mi hijo clavada en la retina. A veces me digo que estoy loca, que tal vez sí fue un paro cardíaco, que la vida es injusta, pero no tan cruel. Pero luego salgo y ahí está. La bicicleta roja. La dejé ahí, no la toco. Está oxidada, polvorienta, pero no me atrevo a moverla. Es un monumento involuntario, una tumba sin tierra. Una vez, una asistente del municipio me ofreció una compensación económica, sin admitir responsabilidad, claro, pero para que usted siga adelante. Le respondí, yo no estoy estancada, estoy esperando justicia. Ella no volvió. En el barrio ya nadie me saluda, ni Carmelo, que jugaba FIFA con Darío todos los sábados. Nadie quiere asociarse con el dolor. El dolor contamina, el dolor señala, y aún así aquí sigo. Un año después, recibí una carta. No tenía remitente. Estaba escrita a mano, con tinta azul y letra temblorosa. A tu hijo lo mataron por resistirse. No se dejó revisar el celular. Gritó. Los oficiales lo golpearon hasta que dejó de moverse. Lo subieron sin vida a la patrulla. Yo no estuve de acuerdo. Por eso me mandaron a silencio. Esto no cambia nada, pero usted tenía que saberlo. Que no fue natural. Que no fue un accidente. No decía más, no tenía firma. Solo una mancha de café en la esquina. Le tomé foto, la escaneé, la imprimí, la enmarqué y la puse junto a la bicicleta. Nadie me preguntó por qué. Nadie se atrevió. Con esa carta en la mano, fui de nuevo a la fiscalía. Me dijeron que no era prueba válida, que sin firma no se podía considerar evidencia, que sin video, sin nombre, sin denuncia formal, todo quedaba en palabras. Palabras que no matan, palabras que no incomodan, palabras que se barren debajo del archivo. Una noche me senté en la cocina con la USB en la mano. Estuve horas frente a la computadora dudando, pensando si subir el video, si enviarlo a medios, si reenviarlo a todos los contactos de Darío. Pero no lo hice, porque en Ciudad Juárez una verdad subida a internet no cambia nada, pero sí te puede matar. Así que lo guardé de nuevo. Lo escondí en la lata. Y apagué la computadora. Hoy no tengo justicia. No tengo paz. No tengo a mi hijo. Pero sí tengo memoria. Y eso, aunque sea poco, aún me mantiene viva. Porque mientras respire, nadie va a esconder lo que le hicieron. La rabia se abrió paso dentro de él como un animal subterráneo. No era miedo, no era vergüenza. Era algo más caliente, más filoso. Le ardían las mejillas y las uñas se le incrustaban en las palmas. Se vio a sí mismo en el espejo del armario. Ojos encendidos, pupilas dilatadas, mandíbula trabada. Cuando por fin logró dormir, soñó que se encontraba de nuevo frente al retén. Pero esta vez, de los conos naranjas brotaban brazos retorcidos y el chaleco del policía se inflaba hasta cubrir el cielo como un parásito fluorescente. El barbado reía y reía mientras le arrancaba el corazón con la punta de la linterna. David despertó sudoroso, con un espasmo en la boca del estómago, su mente repitiendo la misma frase: si no te defiendes, te tragan. Una semana después, la plataforma lo envió a la colonia del Valle. Medianoche. Un cliente salió tambaleante de un bar. David lo dejó en la Roma Sur. Al regresar, el semáforo de Viaducto y Xola se tornó rojo. 2 motocicletas de tránsito pasaron zumbando a su lado. El estómago se le retorció. Ambos agentes portaban chalecos verdes. Uno de ellos se detuvo a mirar el parabrisas de David, notando el vacío donde debería estar la calcomanía. El conductor sintió que una mano helada le exprimía el cuello. Apretó el volante. El semáforo cambió a verde y avanzó sin mirar atrás. Las motos no lo siguieron, pero la imaginación lo apuñalaba. Los veía en el espejo retrovisor, acercándose como lobos de ojos rojos, listos para sangrarlo de nuevo. La impotencia se volvió paranoia. Cada torreta a lo lejos, cada chaleco reflectante, disparaba latidos salvajes en su pecho. Desarrolló un sexto sentido para rutas sin patrullas, aprendió a identificar las claves de radio que anunciaban retenes y a memorizar atajos por calles secundarias. Su novia pensaba que exageraba, pero él sabía lo que había detrás de la sonrisa de los uniformados. Un colmillo escondido. Una madrugada, camino a casa, vio estacionada la misma patrulla blanca. Reconoció la placa pese al barro reseco. 04331. Era la de aquella noche. Se detuvo unos metros atrás, apagó luces y motor.
El chaleco y el barbado charlaban con otro conductor, un taxista viejo, al que tenían contra la defensa. El taxista agitaba los brazos, suplicante. Sus llaves colgaban en manos del barbado. David sintió que algo en su interior se quebraba. La adrenalina se transformó en calor líquido. Los latidos se alinearon con un tambor sordo en sus oídos. Abrió la guantera, sacó un desarmador que usaba para ajustes menores. Meditó apenas un segundo. ¿Llamar al 911? Sabía que podían tardar y aun si llegaban, raras veces los agentes reales intervenían contra compañeros. La ciudad era un teatro de sombras. Pisó el acelerador, enfundado en la oscuridad, y se lanzó directo hacia la patrulla. No pretendía arrollarlos, sino asustarlos. Los faros bañaron de luz a los policías. El chaleco se giró sorprendido. El barbado soltó las llaves del taxi. David frenó a 1 metro de ellos. Bajó con el desarmador en alto. «Suéltenlo», rugió. El taxista, con sus arrugas hendidas de terror, se apartó. Los policías vacilaron. No era común que alguien les plantara cara. Entonces el chaleco reconoció a David y su mueca se tornó venenosa. «¿Vienes por revancha, conductor?», bramó. «No sabes con quién te metes». El barbado sacó la linterna, pero David vio el brillo del metal en su cintura. Un arma. La calle, sin testigos. Su mente gritó que corriera, pero otro grito, más hondo, más viejo, lo empujó hacia adelante. El chaleco se abalanzó. David esquivó y sintió cómo la lluvia fingía no existir. Cada gota parecía suspendida en cámara lenta. Le clavó el mango del desarmador en la muñeca, justo cuando el policía intentaba tomarlo del cuello. Un crujido de hueso se mezcló con un alarido. El barbado desenfundó la pistola, pero la mano le temblaba. El haz de luz de la linterna bailaba en los muros, dibujando siluetas de monstruos. David retrocedió, jadeando sin soltar el desarmador. El taxista aprovechó para huir, arrancó su destartalado Nissan y chilló neumáticos en fuga. La escena se quedó desnuda, envuelta en bruma y neón rojo. «Estás muerto», bufó el barbado, amante del eco. «Nadie toca a la autoridad». David rió, un sonido ronco que no se reconocía propio. «¿Autoridad? Ustedes son ratas con chaleco, y a las ratas se les pisa». Dispararon. 2 detonaciones reventaron el silencio. Una bala perforó el parabrisas de David, la otra se incrustó en la cajuela. El conductor saltó detrás de su coche, el corazón como tambor ceremonial. La pistola tronó de nuevo y un farol se apagó en chispazos. El callejón entero se sumió en penumbra. Solo las luces lejanas del viaducto titilaban. Los pasos de los policías resonaron sobre charcos. David se arrastró hasta la puerta del copiloto, sintió cristales rotos crujir bajo las rodillas. Tanteó el piso. Su celular descansaba en la alfombra, con la pantalla estrellada pero encendida. ¿Habrían dejado copias del contenido? Tal vez, poco importaba ahora. Marcó al 911 con manos ensangrentadas. «Emergencias, ¿cuál es su...?» «Policías falsos, disparan, viaducto, callejón detrás, 04331». Advirtió el eco de pasos apresurados. Colgó. Escuchó un clic metálico. Se habían quedado sin balas o recargaban. Usó la palanca de cambios como punto de apoyo, se incorporó y giró la llave. Milagro, el motor rugió. Agachado, condujo en reversa un par de metros, luego giró el volante y arrancó con llantas patinando, salpicando agua negra. Los policías saltaron a su patrulla, pero el chaleco chilló. ¡La llanta! El taxista, al huir, había pasado sobre los conos y cortó el caucho de la patrulla. El neumático delantero escupía hilos metálicos. Los farsantes avanzaron apenas unos metros antes de quedar varados, rumiando furia. David condujo sin faros, guiándose por el rugido del motor. En cada cruce esperaba un nuevo disparo, pero la noche le cedió paso. A 2 kilómetros avistó la luz azul de patrullas oficiales. El retén auténtico, esta vez documentado. Frenó y derrapó, casi estampándose contra un camión blindado. Salió con las manos arriba, sangrando de un rasguño en la oreja. Los policías reales apuntaron con armas largas, sacados de onda. En la confusión, David vomitó la historia entre sollozos y rabia. Una ambulancia llegó. Un paramédico le vendó la oreja y revisó el pulso. Podía sentir sus venas repiquetear como cables eléctricos. A lo lejos, un radio anunció la localización de la patrulla 04-331. Los oficiales del retén fantasma fueron interceptados.
sin placas oficiales, sin portar números de serie, con reportes de extorsión. Uno de ellos, el barbado, resultó herido en la mano. Su compañero, el del chaleco fluorescente, se desangraba por la muñeca fracturada. David declaró durante 4 horas en la Fiscalía de Iztapalapa. Descubrió que no eran agentes de tránsito. Las placas falsas correspondían a un auto dado de baja, los chalecos, robados de un depósito. Eran delincuentes con entrenamiento policial, ligados a un grupo que había extorsionado a decenas de conductores. La prensa sensacionalista amaneció con titulares feroces. Conductores de app exponen retén fantasma. Pero tras el furor mediático, la aplanadora burocrática cayó. Los falsos policías no figuraban en nóminas. Sus expedientes se traspapelaron. Nadie los reconocía. Nadie respondía por ellos. David volvió a su auto 2 semanas después. El parabrisas llevaba un parche temporal, la carrocería lucía el agujero de bala como un ojo muerto. Ahí, mientras encendía el motor, se dio cuenta de algo que jamás podría quitarse de la piel. La cicatriz de la impunidad. Desde aquella noche, cada vez que una patrulla lo detiene, sea real o impostora, no tiembla de miedo, ruge de ira. Aprendió que, en esa franja gris donde la ley se confunde con el delito, la defensa no siempre es legal, ni limpia, ni heroica. Pero a veces es la única forma de seguir respirando, porque en la Ciudad de México los lobos llevan chaleco. Y si no enseñan los colmillos, buscarán tu carne hasta arrancártela pedazo a pedazo. David arranca. El motor zumba como un insecto furioso. En el retrovisor las luces se alejan mientras la noche diluye su reflejo. Pero hay una pregunta que nunca lo dejará. ¿Cuánto falta para que vuelvan a cruzarse los ojos del chaleco y los suyos? Quizá, piensa mientras sus manos se aferran al volante. Esa respuesta llegue el día en que uno de los dos deje de respirar primero. En las calles húmedas se escribe la revancha, letra por letra, con la tinta del miedo transformado en furia. Hasta entonces, David conduce, atento a cada destello azul y rojo, dispuesto a recordarles que esta presa ya aprendió a morder. El calor esa noche era pegajoso. Nezahualcóyotl no dormía, pero tampoco vivía del todo. Las calles estaban sudadas, como si el asfalto mismo respirara con dificultad. Eran casi las 11:30, y afuera del taller de Don Fede, en una esquina que olía a grasa vieja y fritangas mal apagadas, 6 jóvenes mataban el tiempo como podían. Una bocina portátil soltaba reggaetón, 2 caguamas sudaban sobre una hielera improvisada con hielo y una cubeta, y las carcajadas retumbaban entre los muros grafiteados del barrio. Estaban ahí como siempre, como cada viernes sin plan, sin prisa, sin futuro. Javi, el más broncudo, se burlaba de las letras de la canción que sonaba. Kevin contaba una anécdota del tianguis. El güero intentaba ligar sin éxito a una morrita por WhatsApp. Nadie tenía dinero, pero eso nunca fue excusa para juntarse. Compartían lo poco, la cerveza, el humo, el silencio cómplice. «¡Pasa la pinche codo!», gritó Kevin mientras estiraba la mano hacia la caguama que Javi abrazaba como hijo pródigo. «Primero dame respeto, perro», bromeó Javi, dándole un trago largo. Todo era risa y bulla hasta que se escucharon las llantas. No una sirena, no una persecución. Solo el sonido bajo y seco de una patrulla que dobla lento la esquina. Una camioneta blanca, sin número visible al frente. Solo las luces en el techo parpadeando de manera intermitente como advertencia muda. El ambiente cambió de inmediato. Kevin bajó el volumen de la bocina. El güero escondió la última chela bajo el asiento de una motoneta oxidada. Todos, como autómatas entrenados, se pararon derechos. Callaron. Ni un trago más, ni un chiste, ni un gesto. La patrulla se detuvo en seco. De ella bajaron 2 oficiales. Uno era alto, con cara de fastidio permanente. El otro, más bajo y grueso, mascaba chicle con violencia. Llevaban el uniforme oscuro, sin nombre visible, sin número de placa a la vista. «¿Qué hacen aquí, chavos?», preguntó el más alto, aunque la respuesta era evidente. «Solo tomando una chela, jefe, nada grave», respondió el güero con voz suave. «¿Tienen permiso?», dijo el otro sin esperar respuesta. «¿Saben que es zona residencial y ya es hora de que se larguen?». Nadie contestó. Solo bajaron la mirada. En Neza, contestar mal no es opción. Pero Javi, siempre Javi, levantó la cara. «No estamos haciendo nada.
Solo estamos tomando tranquilo, sin molestar a nadie. El silencio que siguió fue espeso. El oficial bajito dejó de masticar. El alto dio un paso al frente. ¿Y tú quién eres? ¿El líder de la pandilla? No somos pandilla, somos vecinos, jefe. ¿Ah, sí? Pues qué suerte que estamos de buenas. 1,000 pesos cada uno o se va uno con nosotros para la delegación. Los demás miraron al piso. Kevin empezó a tantear su cartera. El güero sacó su celular como buscando desesperado en alguna app. Pero Javi número. 1,000 ¿por qué? ¿Por tomar una cerveza en la banqueta? ¿Y si no tengo? ¿Me van a sembrar algo o qué? El bajito se acercó a centímetros de su cara. No nos quieras ver la cara, cabrón. A ver, súbete. ¿Qué? Que te subas, güey, tú mismo lo pediste. En ese instante los demás dieron un paso atrás. Nadie gritó, nadie grabó, nadie se interpuso, como si la tierra misma tragara su voluntad. Javi fue subido a la patrulla. Se lo llevaron como quien recoge una bolsa de basura, sin resistencia, sin testigos, solo el ruido del motor alejándose. Pasaron 3 horas, 3 horas de miradas al celular, de silencios largos, de hipótesis lanzadas sin valor. Seguro lo sueltan en un rato. A lo mejor le están pidiendo más varo. Ojalá no lo hayan llevado al bordo. La cerveza ya no sabía, la música había muerto. A las 2:15, una sombra tambaleante dobló la esquina. Era Javi, la camiseta rota, los jeans manchados de sangre seca, los nudillos abiertos como heridas de guerra, la cara hinchada, con un ojo medio cerrado y los labios partidos. Caminaba como si el aire le pesara. ¿Qué pedo?, preguntó Kevin alzándose de golpe. Javi no respondió. Se dejó caer en la banqueta, respirando como si acabara de salir de una pelea a muerte. ¿Te soltaron?, preguntó el güero. Javi escupió al suelo. Me golpearon, me esposaron, me grabaron, me preguntaban por armas, por drogas, por cosas que ni sé. Me decían que confesara, que ya sabían de mí, que si no hablaba me iban a dejar tirado por el bordo de Xochiaca. Todos se miraron. Nadie supo qué decir. El aire se volvió más caliente, más sucio. «Pero no hiciste nada, güey», dijo Kevin tembloroso. «Nada, solo no me dejé. Me dijeron que era por hocicón, que para la otra ya no vuelvo». El silencio cayó como un puñal al centro del grupo. Nadie propuso denunciar, nadie buscó cámaras. Nadie pensó en redes sociales ni en derechos humanos. Solo apagaron la bocina, guardaron la hielera. Se despidieron sin abrazos ni chistes, como soldados después de una derrota. Desde aquella noche ya no se reúnen afuera del taller, ya no ponen música fuerte, ya no toman en grupo. Y cuando una patrulla blanca se asoma por la esquina, los corazones se aprietan. No por culpa de la oscuridad ni del crimen, sino porque aprendieron que en Nesa, el verdadero terror no viene de los callejones sin luz. Viene del motor encendido de una patrulla sin número, de la voz seca que exige sin razón, de la amenaza que no necesita razón para cumplirse. El verdadero miedo es la certeza de que nadie va a ayudarte, que nadie va a creerte, que el silencio es el único refugio seguro. Y esa noche, con sangre en los nudillos y vergüenza en la cara, Javi aprendió algo que todos en el barrio tarde o temprano descubren. En Nesa, el que se queja no siempre vuelve.